La vida puede parecer un camino lleno de incertidumbre, donde cada paso nos enfrenta a nuevos retos, preguntas, y en ocasiones, miedos. Sin embargo, hay una verdad que trasciende cualquier circunstancia: Dios tiene un plan para ti, y ese plan está lleno de esperanza, propósito y victorias. En este vídeo, exploraremos juntos cómo la fe en Dios puede transformar completamente tu vida y asegurarte un 2025 lleno de bendiciones. Comencemos recordando una de las promesas más poderosas de la Escritura, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo no es solo una afirmación de consuelo, es una invitación a confiar plenamente en el diseño divino, incluso cuando la vida parece desmoronarse. Piensa en un momento de tu vida en el que todo parecía perdido. Tal vez enfrentaste una pérdida, un fracaso o una decisión que cambió tu rumbo. Es en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. La tentación de rendirse, de pensar que no hay salida, puede ser abrumadora. Pero aquí está el secreto: Dios ya ha escrito el final de tu historia, y es un final glorioso. La fe es el puente entre nuestras dudas y las promesas de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que, aunque tus ojos no puedan percibir el camino completo, tu corazón puede confiar en que Dios está trabajando en los detalles. Para 2025, Dios no solo quiere que esperes su provisión, quiere que vivas en la plenitud de su poder. Este año puede ser diferente, pero requiere que tomemos pasos concretos de fe. ¿Qué significa esto? Significa dejar atrás el miedo y abrazar el propósito que Dios tiene para nosotros, aun cuando no entendamos el panorama completo. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, encontramos una promesa llena de esperanza: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta imagen de fuerza renovada nos recuerda que en Dios nunca estamos solos. Como una águila que vuela alto por encima de la tormenta, tú también puedes elevarte sobre las circunstancias difíciles con la ayuda de Dios. ¿Qué necesitas entregar a Dios en este momento? Tal vez sea una preocupación, un sueño roto o incluso tu propio orgullo. Romanos, capítulo 15, versículo 13, nos anima con estas palabras: que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando permitimos que Dios sea el centro de nuestras vidas, experimentamos un gozo que no depende de nuestras circunstancias, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza que nos impulsa hacia adelante. Imagina lo que sería tu vida si vivieras cada día con esa convicción, confiando plenamente en que Dios está obrando en tu favor. En lugar de enfocarte en los problemas, podrías enfocarte en las promesas. En lugar de quedarte estancado en el pasado, podrías avanzar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Para experimentar un 2025 lleno de victorias en Dios, necesitamos tres cosas: primero, alinear nuestra visión con la visión de Dios; segundo, fortalecer nuestra fe a través de la palabra y la oración; y tercero, actuar con valentía, sabiendo que Dios camina con nosotros. Esto no significa que no habrá desafíos, pero sí significa que nunca enfrentaremos esos desafíos solos. Ahora, antes de continuar, reflexiona sobre esto: ¿estás dispuesto a confiar en el plan de Dios incluso cuando no lo entiendes? ¿Estás dispuesto a dejar de lado tus propias preocupaciones y permitir que Él guíe tu camino? Si tu respuesta es sí, estás a punto de descubrir un año lleno de transformaciones que cambiarán tu vida para siempre. Cuando decides confiar en el plan de Dios, algo poderoso ocurre en tu interior. Tu corazón, que tal vez estaba lleno de inquietudes y temores, comienza a experimentar una paz que solo puede venir de Él. Jesús mismo nos dio una promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz no depende de tus circunstancias, sino de la presencia de Dios en tu vida. Es importante recordar que la fe no es una fórmula mágica que elimina los problemas. Más bien, es la fuerza que nos sostiene en medio de ellos. Considera la historia de los discípulos en la barca, enfrentando una tormenta violenta, relatada en los Evangelios. Jesús,
aunque estaba con ellos, aparentemente dormía. Los discípulos, aterrados, le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Y Jesús, después de calmar el viento y el mar, les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Mateo, capítulo 8, versículos 24 al 26. Este relato nos enseña algo crucial: la presencia de Jesús en nuestras vidas no significa ausencia de tormentas, pero sí garantiza que no serán nuestra destrucción. En 2025, habrá momentos en los que te enfrentarás a retos inesperados, pero puedes estar seguro de que Dios sigue en control. Tu tarea es recordar que Él está contigo, incluso cuando parece que está en silencio. Para vivir en victoria, también debemos aprender a escuchar la voz de Dios en nuestras decisiones diarias. Muchas veces nos sentimos perdidos porque intentamos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos ofrece una guía invaluable. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que no necesitamos tener todas las respuestas. Solo necesitamos confiar en que Dios, quien ve el panorama completo, nos guiará hacia el mejor destino. Pero esta confianza no es pasiva, requiere que tomemos tiempo para buscar su dirección en oración y a través de su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste para simplemente preguntar, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí en esta situación? Además, es vital rodearte de personas que compartan tu fe y te animen en tu caminar espiritual. La comunidad es un regalo de Dios que nos fortalece en momentos de debilidad. En Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos exhorta, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. En este nuevo año, busca activamente conectarte con una comunidad de fe, ya sea en tu iglesia local o en un grupo pequeño. Estas relaciones no solo te ayudarán a crecer espiritualmente, sino que también te proporcionarán apoyo y ánimo cuando enfrentes desafíos. Una de las claves para un 2025 lleno de victorias es recordar que nuestras batallas no son solo físicas o emocionales, son espirituales. En Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Por eso, Pablo nos insta a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Esto incluye la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como escudo y la palabra de Dios como espada. Cada una de estas piezas representa un aspecto de nuestra relación con Dios que nos capacita para enfrentar cualquier desafío. ¿Estás listo para vestirte con esta armadura y enfrentar el año que viene con confianza en Dios? A medida que avanzamos en esta reflexión, es crucial entender que cada victoria en nuestra vida comienza en nuestro interior, en nuestra relación personal con Dios. El mundo a menudo nos dice que el éxito se mide por logros externos, posesiones o reconocimiento. Sin embargo, la verdadera victoria viene cuando alineamos nuestro corazón con el propósito eterno de Dios. Jesús nos enseñó esta verdad de manera profunda en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no es solo un llamado a poner a Dios en primer lugar, sino también una promesa de que, cuando lo hacemos, todo lo demás encajará en su lugar. ¿Qué significa buscar el reino de Dios en nuestra vida diaria? Significa priorizar nuestras acciones y decisiones basándonos en lo que agrada a Dios, en lugar de lo que satisface nuestros deseos temporales. Es elegir perdonar cuando preferiríamos guardar rencor. Es elegir ser generosos cuando el mundo nos dice que debemos acumular. Es elegir confiar cuando todo nuestro alrededor parece desmoronarse. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es soltar el control. Queremos saber cada detalle de lo que viene, planificar cada paso, y asegurarnos de que todo salga como esperamos. Pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista, como se menciona en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Esto no significa que no debemos planificar o trabajar diligentemente, sino que debemos hacerlo con una actitud de confianza en que Dios tiene el control final. La fe es como una semilla.
Cuando la sembramos en nuestro corazón y la cuidamos con la palabra de Dios, crece y da frutos. Pero también debemos protegerla de las distracciones y las dudas que intentan sofocarla. Piensa en la parábola del sembrador, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Jesús explica cómo las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas pueden ahogar la semilla de la palabra y hacerla infructuosa. Por eso, es esencial mantener nuestra fe alimentada. Dedica tiempo diariamente a la oración, no solo para pedir, sino para escuchar. Abre tu Biblia y deja que las palabras vivas de Dios transformen tu mente y tu espíritu. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, se nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este año, comprométete a llenarte de su palabra y a permitir que ella moldee tus pensamientos y acciones. Además de buscar a Dios en lo privado, también debemos reflejar su amor en lo público. Jesús nos dejó un mandato claro en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor no es superficial ni condicional, es un amor que busca el bienestar del otro, incluso a costa de nuestro propio confort. ¿Te has preguntado cómo puedes ser una luz en la vida de las personas que te rodean este año? Tal vez sea mostrando paciencia con un compañero de trabajo difícil, ofreciendo ayuda a alguien en necesidad, o simplemente siendo una fuente de ánimo y esperanza para quienes están desanimados. Cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. No olvidemos que la victoria en Dios también implica resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La clave para resistir es permanecer firmes en la fe, sabiendo que Dios nos da la fortaleza para superar cualquier prueba. Cada batalla que enfrentas tiene un propósito. Dios la usa para fortalecer tu carácter, aumentar tu fe y acercarte más a Él. Como se menciona en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este año, no temas las dificultades. En lugar de eso, míralas como oportunidades para crecer y confiar más en Dios. En este camino hacia un 2025 lleno de victorias, es vital recordar que Dios no solo está interesado en lo que logramos, sino en quién estamos llegando a ser en el proceso. Su deseo es que nos transformemos a la imagen de Cristo, reflejando su carácter en cada aspecto de nuestra vida. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una promesa que nos llena de esperanza, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos asegura que, aunque enfrentemos desafíos o momentos difíciles, Dios puede redimir cada situación y usarla para su gloria y para nuestro beneficio. ¿Qué tal si este año dejamos de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, y comenzamos a preguntar, ¿qué quieres enseñarme, Dios, en medio de esto? Este cambio de perspectiva puede marcar la diferencia entre sentirnos derrotados y experimentar una fe renovada. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios usó pruebas para preparar a sus hijos para grandes victorias. Piensa en José, quien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años, José podría haber sentido que Dios lo había olvidado. Sin embargo, cada etapa de su vida era parte del plan de Dios para posicionarlo como líder en Egipto y salvar a muchas personas durante un tiempo de hambruna. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué situaciones en tu vida parecen imposibles de redimir? Recuerda que el mismo Dios que obró en la vida de José está obrando en la tuya. Nada está fuera de su control, y no hay circunstancia que Él no pueda usar para su propósito. Otro elemento clave para vivir un año victorioso es la gratitud. Cuando cultivamos un corazón agradecido, incluso en medio de las pruebas, cambiamos nuestra perspectiva. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no significa ignorar el dolor o las dificultades,
sino reconocer que Dios está presente trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Prueba este ejercicio, cada día, toma un momento para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, una conversación significativa, un momento de tranquilidad, o incluso la fuerza para superar un día difícil. Este hábito te ayudará a mantener tu enfoque en las bendiciones de Dios y no solo en los problemas. La obediencia también juega un papel crucial en experimentar las victorias de Dios. A menudo queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero ¿estamos dispuestos a seguir los suyos? En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesús hace una pregunta desafiante: ¿por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La obediencia no siempre es fácil, pero es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en el plan perfecto de Dios. Quizás Dios te está llamando a dar un paso de fe en una dirección que te parece incierta o incómoda. Tal vez te está pidiendo que perdones a alguien, que sirvas en un área específica, o que renuncies a algo que está ocupando el lugar de Él en tu corazón. Sea lo que sea, recuerda que la obediencia siempre conduce a la bendición. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2, leemos: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Finalmente, no podemos olvidar la importancia de la oración. La oración no es solo una lista de peticiones que presentamos a Dios, es una conversación, una conexión íntima con el Creador del universo. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este año, haz de la oración una prioridad. No importa cuánto tiempo tengas, lo importante es que sea genuina y constante. Habla con Dios sobre tus sueños, tus miedos y tus esperanzas. Escucha su voz en el silencio, y deja que su espíritu guíe tus pasos. Recuerda que no necesitas palabras elegantes ni perfectas, lo único que Dios busca es un corazón sincero y dispuesto. En este nuevo año, mientras avanzamos con la confianza de que Dios está con nosotros, es importante también recordar que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios no solo nos bendice para que disfrutemos de sus dones, sino para que seamos un canal de bendición para otros. En Génesis, capítulo 12, versículo 2, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta promesa no fue solo para Abraham, es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un propósito que va más allá de nuestras necesidades personales. ¿Te has preguntado cómo puedes impactar la vida de alguien más este año? Tal vez puedes dedicar tiempo para ayudar a alguien que enfrenta dificultades, compartir palabras de ánimo con quienes lo necesitan, o simplemente ser un ejemplo de amor y paciencia en tu entorno. A veces, los gestos más pequeños tienen el mayor impacto. Jesús nos enseñó que incluso dar un vaso de agua en su nombre no quedará sin recompensa, como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 42. Un aspecto clave para vivir en victoria es aprender a soltar las cargas que no estamos destinados a llevar. Muchas veces tratamos de cargar con preocupaciones, resentimientos o culpas que solo nos desgastan y nos impiden avanzar. Pero Jesús nos invita a dejar todo eso en sus manos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Este descanso que Jesús ofrece no significa la ausencia de problemas, sino la paz que viene al saber que no enfrentamos nuestras luchas solos. Es reconocer que Dios tiene el control y que podemos confiar en Él plenamente. Así que este año, toma un momento para reflexionar: ¿qué cargas estás llevando que necesitas entregar a Dios? Tal vez sea una preocupación financiera, un conflicto en una relación, o incluso una lucha interna. Sea lo que sea, recuerda que Dios está listo para llevar esas cargas por ti. Otra área donde podemos experimentar victoria es en cómo enfrentamos nuestros temores. El miedo tiene la capacidad de paralizarnos y alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida.
pero la Biblia nos recuerda repetidamente que no tenemos que vivir con miedo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, leemos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que, en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier desafío con valentía. ¿Hay algo que te ha estado frenando? Tal vez sientes temor de tomar un nuevo rumbo, de intentar algo desconocido, o de enfrentar un problema que has evitado. Este año, pídele a Dios que te dé la fuerza y el coraje para avanzar, sabiendo que Él está contigo en cada paso. Como se menciona en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. También es importante reconocer que nuestra identidad no está definida por nuestros fracasos, errores o por lo que otros piensen de nosotros. Nuestra identidad está en Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos asegura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este año, no permitas que tu pasado te defina. Dios está haciendo algo nuevo en ti, y quiere que camines en esa nueva identidad con confianza. Para vivir un año lleno de victorias, necesitamos estar abiertos al cambio. A veces, nos aferramos a nuestra zona de confort porque tememos lo desconocido. Pero Dios nos llama a crecer, y el crecimiento siempre requiere salir de lo familiar. En Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, Dios dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Este año, permite que Dios haga algo nuevo en tu vida. Tal vez implique aprender una nueva habilidad, aceptar un nuevo desafío, o simplemente dejar atrás hábitos o actitudes que ya no te sirven. Confía en que, aunque el proceso pueda ser incómodo, el resultado será algo hermoso y lleno de propósito. Uno de los mayores desafíos en nuestro caminar con Dios es aprender a esperar en Él. La espera puede ser difícil, especialmente cuando anhelamos respuestas rápidas o soluciones inmediatas. Sin embargo, Dios obra en su tiempo perfecto, y esa espera muchas veces tiene un propósito, prepararnos, moldearnos y fortalecer nuestra fe. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, encontramos este recordatorio, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. Mientras esperamos, Dios nos llama a confiar en Él plenamente. La espera no es inactividad, es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios, para buscar su dirección y para alinearnos con su voluntad. Durante esos momentos, podemos aprender a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su poder. Isaías, capítulo 30, versículo 15, dice, en la conversión y en el reposo seréis salvos, en la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza. La espera también nos enseña a valorar más las bendiciones cuando llegan. Considera la historia de Abraham y Sara, quienes esperaron años para que se cumpliera la promesa de tener un hijo. Aunque enfrentaron momentos de duda, finalmente vieron cómo Dios cumplió su palabra, mostrando que Él siempre es fiel. ¿Hay algo por lo que has estado orando y esperando? No pierdas la esperanza. Recuerda que Dios no se olvida de sus promesas, y lo que ha dicho, lo cumplirá. Otro aspecto fundamental para vivir un año lleno de victorias es aprender a depender del Espíritu Santo. Muchas veces intentamos enfrentar nuestras luchas con nuestras propias fuerzas, pero la Biblia nos enseña que es a través del poder del Espíritu que podemos experimentar verdadera transformación. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo escribe, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos fortalece y nos da la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones correctas. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador y nuestro consejero. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús promete, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este año, busca la guía del Espíritu en cada área de tu vida, y permite que Él te lleve hacia el propósito que Dios tiene para ti.
La vida victoriosa que Dios nos promete también incluye aprender a rendirnos a su voluntad. A veces, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pero Dios nos llama a confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda: el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Esto significa que, aunque podemos tener planes, debemos estar abiertos a que Dios los dirija según su propósito. La rendición no es una señal de debilidad, es un acto de fe. Es decirle a Dios: no entiendo todo, pero confío en ti. Guíame, porque tus planes son mejores que los míos. Este año, entrega tus preocupaciones, tus sueños y tus decisiones a Dios, y permite que Él te sorprenda con lo que tiene preparado para ti. Finalmente, recuerda que cada victoria en nuestra vida tiene un impacto más allá de nosotros mismos. Dios nos llama a ser luz en un mundo que muchas veces está en oscuridad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada acto de bondad, cada palabra de ánimo y cada decisión de vivir conforme a los principios de Dios es una oportunidad para reflejar su amor a los demás. En este nuevo año, toma la decisión de ser un portador de esperanza. Ora por las personas que te rodean, comparte las buenas noticias del Evangelio, y sé un ejemplo vivo del poder transformador de Dios. Tal vez nunca sepas cuán profundamente puedes impactar la vida de alguien, pero puedes estar seguro de que Dios usará tu disposición para su gloria. Mientras avanzamos hacia un 2025 lleno de victorias, hay una verdad que debemos abrazar con todo nuestro corazón: Dios nunca nos abandona. Sin importar las circunstancias, Él está presente, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, leemos estas palabras de ánimo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esta promesa es eterna, y es la base sobre la cual podemos construir nuestra confianza. A lo largo de este año, inevitablemente enfrentaremos momentos de duda, pero esos momentos no tienen que definirnos. En lugar de ceder al miedo o al desánimo, podemos elegir recordar quién es Dios y quiénes somos en Él. Somos más que vencedores, como dice en Romanos, capítulo 8, versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo nos recuerda que nuestra victoria no depende de nuestras habilidades, sino del poder de Dios en nosotros. Sin embargo, la victoria también requiere que estemos preparados para la batalla espiritual que enfrentamos. El enemigo intentará sembrar mentiras en nuestra mente, haciéndonos creer que no somos lo suficientemente buenos, que nuestros errores nos definen o que nuestras circunstancias son insuperables. Pero la verdad es que, en Cristo, somos renovados, fortalecidos y capacitados para enfrentar cualquier desafío. En Efesios, capítulo 6, versículo 13, Pablo nos exhorta: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada una de estas piezas es esencial para protegernos de los ataques del enemigo y para mantenernos firmes en la verdad de quién es Dios. Pero no basta con solo estar preparados, también debemos avanzar con propósito. Dios nos llama a ser intencionales en cómo vivimos, cómo amamos y cómo servimos. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, encontramos un llamado claro: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Este versículo encapsula lo que significa vivir una vida que honra a Dios, actuar con integridad, mostrar compasión y caminar en humildad. Otro elemento crucial para experimentar un año victorioso es el poder de la proclamación. Las palabras que hablamos tienen un impacto profundo en nuestra vida y en la de los demás. En Proverbios, capítulo 18, versículo 21, se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este año, elige hablar palabras de vida, esperanza y fe, tanto sobre ti mismo como sobre los demás. Cuando declares las promesas de Dios sobre tu vida, estarás alineando tu corazón con su voluntad.
Por ejemplo, en lugar de decir no puedo hacer esto, puedes proclamar con confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. En lugar de decir estoy solo, puedes recordar y declarar, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Salmos, capítulo 46, versículo 1. A medida que avanzas, también es importante recordar que la vida cristiana no es un camino solitario. Dios nos ha llamado a ser parte de su familia, a apoyarnos mutuamente y a caminar juntos en este viaje de fe. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24, se nos anima, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Busca rodearte de personas que compartan tu fe, que te animen en los momentos difíciles y que celebren contigo cada victoria. Finalmente, nunca olvides que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Cada paso de fe, cada acto de obediencia y cada victoria en nuestra vida tiene un propósito eterno, reflejar la grandeza de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31, se nos recuerda, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden y a vivir con un propósito más grande. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti en 2025. Él quiere usarte para impactar vidas, para mostrar su amor y para llevar esperanza a quienes más lo necesitan. No importa cómo hayas comenzado este año, lo importante es cómo decides caminar el resto del camino. Dios está contigo, y con Él, todo es posible. A medida que sigues este camino hacia un año lleno de victorias, es importante mantener la perspectiva eterna. La vida terrenal es pasajera, pero cada decisión que tomamos aquí tiene un impacto que trasciende el tiempo. Jesús nos dejó una instrucción clara en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este versículo nos invita a reflexionar sobre dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, energía y recursos. ¿Estamos enfocados en cosas temporales, o estamos construyendo un legado eterno al vivir para Dios y servir a los demás? Es una pregunta que nos desafía a examinar nuestras prioridades y a realinearlas con los valores del reino de Dios. Vivir con una perspectiva eterna también nos ayuda a enfrentar las pruebas con esperanza. Sabemos que, aunque este mundo esté lleno de desafíos, nuestra recompensa final está en el cielo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo nos anima con estas palabras, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos recuerda que nuestras luchas tienen un propósito. Dios las está usando para moldearnos y prepararnos para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Así que, cuando enfrentes momentos difíciles este año, recuerda que no son el final de la historia. Dios está escribiendo algo hermoso en tu vida, y cada capítulo tiene un propósito eterno. Además, no olvides que Dios nos llama a compartir las buenas nuevas con quienes nos rodean. Nuestra fe no está destinada a ser un secreto, sino una luz que brilla para que otros puedan ver y glorificar a Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús nos da este mandato: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto no significa que todos debamos convertirnos en misioneros en tierras lejanas, pero sí significa que debemos ser testigos de su amor en nuestro día a día. Piensa en las personas en tu vida que aún no conocen a Dios. Tal vez sea un amigo, un compañero de trabajo o un familiar. Este año, ora por ellos, busca oportunidades para compartir tu fe, y, lo más importante, sé un ejemplo vivo de lo que significa seguir a Cristo. A veces, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, y una vida llena de amor, paciencia y gracia puede ser el testimonio más poderoso. Al compartir tu fe, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo,
guiándote y dándote las palabras adecuadas en el momento adecuado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 12, Jesús promete, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Confía en que Dios te usará de maneras que tal vez ni siquiera imaginas para impactar la vida de otros. Otra clave para un año lleno de victorias es aprender a descansar en la gracia de Dios. Muchas veces nos esforzamos por ser suficientes o por alcanzar estándares imposibles, olvidando que nuestra salvación y nuestras bendiciones no dependen de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. En Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este año, descansa en el hecho de que Dios ya ha hecho todo lo necesario para asegurarte su amor, su favor y su provisión. Esto no significa que no debamos esforzarnos, sino que nuestro esfuerzo debe venir de un lugar de gratitud, no de obligación. Vive cada día sabiendo que eres amado incondicionalmente y que Dios está contigo en cada paso. Finalmente, nunca olvides el poder de la alabanza. Cuando alabamos a Dios, no solo honramos su nombre, sino que también cambiamos nuestra perspectiva. En el libro de Salmos, capítulo 103, versículos 1 al 5, el salmista nos invita, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La alabanza nos recuerda quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Nos ayuda a enfocarnos en sus promesas y no en nuestros problemas. Este año, haz de la alabanza una parte central de tu vida, y verás cómo transforma tu corazón y tus circunstancias. A medida que continuamos explorando el camino hacia un año lleno de victorias, es esencial hablar sobre uno de los pilares más importantes de nuestra relación con Dios, el amor. Todo lo que hacemos, desde nuestra fe hasta nuestras acciones, debe estar enraizado en el amor. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2, Pablo escribe, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor de Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es un amor que no depende de nuestras acciones, que no tiene condiciones, y que se demuestra de manera tangible en el sacrificio de Cristo en la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos esta verdad poderosa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este año, uno de los mayores actos de fe que podemos realizar es amar a los demás como Dios nos ama. Esto incluye amar a quienes nos han herido, a quienes son difíciles de amar, y a quienes tal vez no comparten nuestras creencias. Jesús nos dejó este mandato en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, leemos, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Este amor no es algo que generamos por nuestra cuenta, es una respuesta al amor que ya hemos recibido de Dios. Por eso, cada vez que amamos a alguien, estamos reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. Además del amor, otro aspecto clave para experimentar un año victorioso es el perdón. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una liberación para nuestra propia alma. Cuando no perdonamos, cargamos con un peso innecesario que nos roba la paz y la alegría. Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no significa justificar lo que alguien hizo o minimizar el dolor que nos causaron. Es una decisión de dejar el asunto en manos de Dios y no permitir que la amargura envenene nuestro corazón. Este año,
Si hay alguien a quien necesitas perdonar, ora y pide a Dios la fuerza para hacerlo. Recuerda que, al perdonar, no solo estás liberando a la otra persona, sino también a ti mismo. Por último, no podemos olvidar la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, especialmente cuando enfrentamos oposición o desafíos. La fe no es solo creer que Dios existe, es confiar en su carácter, en sus promesas y en su poder. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35, se nos anima: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Habrá momentos este año en los que tu fe será puesta a prueba. Tal vez enfrentes retrasos en tus sueños, pérdidas inesperadas o situaciones que parecen imposibles de resolver. Pero recuerda que cada prueba es una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe no está sola. Es sostenida por un Dios que nunca falla, que siempre cumple sus promesas y que te ama con un amor eterno. Así que este año, camina con la confianza de que, pase lo que pase, Dios está contigo, y su propósito para tu vida no será frustrado. En este camino hacia un 2025 lleno de victorias, es fundamental recordar que Dios no solo quiere que experimentemos su poder, sino que también desea que vivamos en plenitud. La plenitud de vida en Cristo no se mide por las circunstancias externas, sino por la paz, el gozo y la esperanza que llenan nuestro corazón. En Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús nos da esta promesa: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no significa necesariamente riqueza material o ausencia de problemas. Significa vivir con la seguridad de que Dios está presente, de que nuestras necesidades están en sus manos y de que nuestras vidas tienen un propósito eterno. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta plenitud de vida en nuestro día a día? Primero, necesitamos aprender a descansar en Dios. En un mundo lleno de actividad constante y distracciones, el descanso espiritual a menudo se deja de lado. Sin embargo, en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, encontramos un llamado claro: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Este año, haz una pausa regularmente para estar en la presencia de Dios. Dedica tiempo a la oración, la meditación en su palabra y la adoración. Estos momentos no solo renovarán tu espíritu, sino que también te darán claridad para enfrentar los desafíos. Segundo, es importante vivir con gratitud. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y de recordarnos las bendiciones que a menudo damos por sentadas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este hábito no solo glorifica a Dios, sino que también nos ayuda a enfrentar la vida con una actitud positiva y esperanzada. Tercero, necesitamos depender de la fortaleza que solo Dios puede dar. Hay momentos en la vida en los que nuestras propias fuerzas no son suficientes, y es ahí donde experimentamos el poder de Dios de manera más profunda. En Isaías, capítulo 40, versículo 29, se nos dice: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No importa cuán débil te sientas, Dios está listo para fortalecerte y renovarte. Otro aspecto clave para vivir en plenitud es aprender a disfrutar de los momentos presentes. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que queremos lograr o en superar nuestras dificultades, que olvidamos apreciar las bendiciones que ya tenemos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 13, se nos dice: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce del bien de toda su labor. Este año, haz un esfuerzo consciente por disfrutar de los pequeños momentos, una conversación significativa, un atardecer, una risa con amigos o familia. Además, es esencial mantener nuestra esperanza en Dios. En Romanos, capítulo 15, versículo 13, encontramos esta poderosa oración: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza en Dios nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Nos recuerda que,
sin importar lo que enfrentemos, nuestro futuro está asegurado en sus manos. También es importante tener un corazón dispuesto a servir. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de servicio al lavar los pies de sus discípulos, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en humillarnos y ayudar a los demás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28, Jesús dijo: «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Este año, busca oportunidades para servir a quienes te rodean, ya sea a través de actos de bondad, palabras de ánimo o simplemente estando presente para alguien que lo necesite. Finalmente, nunca olvides que Dios está contigo en cada paso de este camino. Él no solo te da las herramientas para vencer, sino que también camina a tu lado, guiándote, consolándote y asegurándote de que nunca estás solo. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, encontramos esta promesa: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este 2025 puede ser un año de transformación, crecimiento y victoria, pero depende de cómo decidas caminarlo. Si pones tu fe en Dios, si buscas su dirección y si vives con gratitud y esperanza, experimentarás una vida que refleja su amor y su poder de maneras que nunca imaginaste. Mientras seguimos explorando este viaje hacia un año lleno de victorias, debemos recordar que las promesas de Dios no son solo palabras, son certezas que se cumplen en el tiempo perfecto. Una de las mayores verdades que encontramos en las Escrituras es que Dios nunca deja una obra inconclusa. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Pablo escribe: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Este versículo nos asegura que Dios no solo tiene un plan para nuestra vida, sino que también está comprometido a completarlo. Aunque a veces los procesos puedan parecer largos o difíciles, podemos confiar en que Él está trabajando, incluso en los momentos en que no lo vemos. Este año, recuerda que cada paso que das, incluso los más pequeños, están siendo guiados por la mano amorosa de Dios. Parte de vivir en la victoria que Dios nos ofrece es aprender a caminar en su paz. La paz de Dios no es como la paz del mundo, que depende de la ausencia de problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma en el alma que permanece incluso en medio de la tormenta. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo que recibimos al confiar plenamente en Dios y al entregar nuestras preocupaciones a Él. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Para experimentar esta paz, necesitamos adoptar una actitud de rendición. Esto significa soltar el control de aquellas cosas que no podemos cambiar y confiar en que Dios tiene el control. Piensa en las áreas de tu vida donde quizás te has sentido ansioso o preocupado. ¿Qué pasaría si decidieras entregarle esas preocupaciones a Dios y confiar en su plan perfecto? Además, es fundamental mantener nuestra mirada en las promesas de Dios. En tiempos de dificultad, es fácil enfocarnos en lo que está mal o en lo que falta. Pero la fe nos llama a mirar más allá de las circunstancias actuales y a recordar las promesas eternas de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo nos dice: «Porque por fe andamos, no por vista». Este versículo nos desafía a confiar en lo que no podemos ver, sabiendo que Dios siempre cumple lo que promete. Un aspecto importante de caminar en victoria es aprender a ser agradecidos no solo por las bendiciones, sino también por las lecciones. Cada desafío que enfrentamos tiene el potencial de enseñarnos algo valioso y de acercarnos más a Dios. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este año, en lugar de resistir las dificultades, intenta verlas como oportunidades para crecer.
Pregúntale a Dios qué quiere enseñarte a través de ellas y confía en que Él está obrando para tu bien, incluso en medio de los momentos más difíciles. También es vital recordar que no estamos solos en este camino. Dios nos ha dado la comunidad de fe como un regalo para apoyarnos, animarnos y fortalecernos mutuamente. En Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, leemos: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante». Este año, busca intencionalmente conectar con personas que compartan tu fe. Rodearte de una comunidad espiritual te ayudará a mantenerte firme en los momentos de debilidad y a celebrar las victorias junto con otros. Comparte tus luchas, tus sueños y tus oraciones con ellos, y verás cómo Dios obra a través de estas relaciones para bendecirte y fortalecerte. Finalmente, nunca olvides que Dios es fiel. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias ni de nuestra fidelidad hacia Él. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, encontramos estas palabras llenas de esperanza: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». A medida que transcurre este año, haz de la fidelidad de Dios tu ancla. Recuerda que, pase lo que pase, Él está contigo, obrando en tu vida y guiándote hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. La fidelidad de Dios es una roca firme en la que podemos apoyarnos, pero también nos invita a responder con nuestra propia fidelidad hacia Él. Vivir un 2025 lleno de victorias implica caminar en obediencia, incluso cuando no entendamos completamente el panorama. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esta obediencia no se trata de seguir reglas rígidas, sino de rendirnos a la guía amorosa de Dios, confiando en que sus caminos son mejores que los nuestros. En muchas ocasiones, podemos sentirnos tentados a seguir nuestras propias ideas o a buscar soluciones rápidas a los problemas, pero Dios nos llama a esperar en su dirección. Este año, haz un compromiso de buscar su voluntad en cada decisión, grande o pequeña. Ora antes de actuar y confía en que Él te dará la sabiduría que necesitas. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, encontramos esta promesa: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este versículo es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras decisiones. Dios está dispuesto a guiarnos, si solo le pedimos con un corazón humilde y dispuesto a escuchar. Otro aspecto crucial para experimentar un año victorioso es aprender a vivir con propósito. Dios no nos creó por accidente, cada uno de nosotros tiene un llamado único y especial. En Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Vivir con propósito significa buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y caminar en las obras que Él ya ha preparado para nosotros. Este año, tómate un tiempo para reflexionar sobre las áreas en las que Dios te está llamando a servir, a crecer o a liderar. Tal vez sea en tu familia, en tu comunidad, en tu lugar de trabajo o incluso en un nuevo proyecto que Dios ha puesto en tu corazón. Sea cual sea el caso, recuerda que tu propósito siempre está conectado con glorificar a Dios y bendecir a los demás. En este viaje hacia un año lleno de victorias, también es vital recordar la importancia de la perseverancia. Habrá momentos en los que sentirás que el progreso es lento o que los obstáculos son demasiado grandes. Pero Dios nos llama a no rendirnos, a confiar en su tiempo y a mantener nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos anima: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». La perseverancia no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, requiere depender del poder de Dios. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, encontramos esta promesa: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Cada vez que sientas que tus fuerzas flaquean, acude a Dios en oración y pídele que te renueve.
Él siempre está dispuesto a fortalecerte y a darte lo que necesitas para seguir adelante. Un elemento esencial para perseverar es mantener una actitud de gozo. En Nehemías, capítulo 8, versículo 10, leemos: «El gozo del Señor es vuestra fuerza». Este gozo no depende de nuestras circunstancias, es un regalo que proviene de saber que Dios está con nosotros y que su amor nunca falla. Busca maneras de cultivar el gozo en tu vida este año, ya sea pasando tiempo en adoración, rodeándote de personas que te edifiquen o simplemente recordando las bendiciones de Dios cada día. Finalmente, no olvides que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. A menudo pensamos que necesitamos ser fuertes y capaces para enfrentar los desafíos, pero la verdad es que nuestras debilidades son oportunidades para que Dios muestre su poder. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo escribe: «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Este año, no temas tus limitaciones. En lugar de verlas como obstáculos, míralas como puertas abiertas para que Dios obre en tu vida. Entrégale tus preocupaciones, tus inseguridades y tus fallos, y confía en que Él hará mucho más de lo que podrías imaginar. Dios tiene grandes planes para ti en este 2025. Él quiere usarte, fortalecerte y bendecirte de maneras que van más allá de lo que puedes ver ahora. Sigue caminando en fe, confiando en que su gracia y su amor te llevarán hacia las victorias que ya ha preparado para ti. A medida que cerramos esta reflexión sobre cómo experimentar un 2025 lleno de victorias en Dios, quiero invitarte a hacer un compromiso personal. Este compromiso no es con tus propios esfuerzos, ni con tus metas humanas, sino con Dios, quien tiene el poder de transformar tu vida de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar. Recuerda que cada promesa de Dios en su palabra está disponible para ti. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esta esperanza no es una idea abstracta, es una certeza de que el Dios que te creó tiene un propósito eterno para tu vida. En este 2025, Dios te llama a caminar con confianza, sabiendo que Él está contigo en cada paso. No importa cuán grandes sean los desafíos o cuántas veces tropieces en el camino, su amor nunca falla. En Romanos, capítulo 8, versículo 38, Pablo declara: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Este año, haz de la oración y de la palabra de Dios tu refugio constante. Dedica tiempo a hablar con Él, a escuchar su voz y a dejar que su Espíritu Santo te guíe. Recuerda que no estás solo, Dios te ha dado una comunidad de fe para apoyarte, animarte y caminar contigo en este viaje. Además, no olvides que la vida cristiana no es solo recibir, es también dar. Sé un testimonio del amor y la gracia de Dios en todo lo que hagas. Sirve a los demás, comparte las buenas nuevas y muestra a través de tus acciones que Cristo vive en ti. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, Jesús nos dice: «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Este año, deja que tu luz brille y glorifique a Dios en todo momento. Finalmente, mantén tu esperanza firme en las promesas eternas de Dios. Este 2025 puede traer desafíos, pero también traerá oportunidades para crecer, aprender y experimentar el poder de Dios en tu vida. Confía en que Él está obrando, incluso en las áreas donde no puedes ver el progreso todavía. Como dice en Isaías, capítulo 43, versículo 19, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad». Dios ya ha preparado las victorias que experimentarás este año. Él te llama a caminar en fe, a vivir con propósito y a confiar plenamente en su plan. Así que levanta tu mirada, fortalece tu corazón y avanza con la certeza de que, con Dios, todas las cosas son posibles. Recuerda siempre, las victorias no se tratan solo de lo que logres, sino de en quién te estás convirtiendo en Cristo. Este 2025, más que nunca, vive para glorificar a Dios,
para amar a los demás y para experimentar la plenitud de vida que Él tiene para ti. Que este sea un año lleno de bendiciones, esperanza y propósito. Y, sobre todo, que sea un año donde las victorias de Dios en tu vida se conviertan en un testimonio para otros. Amén.